Qué bueno entonces comenzar un nuevo repaso de la lección de escuela sabática con un título apasionante. El autor introduce el tema con el capítulo allí de Gálatas 4, versículo 7. Y mira lo que dice allí: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué bueno entonces que podamos tener nada menos que al pastor, profesor Fabio Alvarenque. Gracias, Fabio, por acompañarnos en este repaso de la lección en un título lindo, ¿no? De esclavos herederos. Realmente cuando estudiamos la lección y vemos ese privilegio que el Señor Ujú. nos concede en Cristo, encontramos como esta contraposición puede ser una muestra evidente de la gracia del Señor para con nosotros, ¿no? Ujú, ujú. Y qué lindo el versículo, ¿no? Ya no eres más esclavo, sino hijo. Es decir, hay muchas historias, ¿no? Muy sentimentales, muy emocionantes en cuanto a situaciones de personas que estaban en justamente una característica de esclavitud y fueron comprados y luego dejados libres, ¿no? Es decir, uno quizás puede imaginarse lo que es ser esclavo, pero es tratar de poder percibir en su magnitud el tema de la esclavitud es algo tremendo, ¿no? Y tal vez nosotros lo podemos imaginar desde lo que es, digamos, propiamente la esclavitud real, concreta, ¿no? Ujú. Pero cuando nosotros podemos captar y dimensionar lo que es la esclavitud espiritual, que sí, eso lo vivimos cada uno de Ujú. nosotros, Ujú. y cuán refrescante y sano es encontrar la contrapartida, ¿no? La El otro liberación. lado, la liberación, la tranquilidad, la paz, la paz mental que produce todo esto en este siglo donde parece que encontrar la paz mental es lo más difícil. Creo que uno lo puede, en cierta medida, eh, mm, ver cómo aquel que ha estado esclavo literalmente ha vivido, ¿no? Sí. Yo digo, mientras estabas hablando de esto, qué linda allí paralelismo hiciste. ¿Cuántas veces vemos personas que se quejan de su jefe de trabajo, Ujú. cierto? Y entonces allí, ¿qué distancia hay de ser empleado a ser esclavo? Aunque muchas veces decimos vivimos una esclavitud moderna, ¿no? Exacto. Pero el hecho es que ni imaginamos lo que era la esclavitud en el pasado, ¿no? Nada de derecho, todo servidumbre, toda obligación, derechos humanos no existían, y bueno, allí está, ¿no? El esclavo, el único derecho que tenía era morir. Difícilmente podremos imaginar plenamente, pero sí cuando uno lee y encuentra cómo este individuo que fue creado a imagen y semejanza de Dios pasa a ser un instrumento nada Ujú. más en las manos de alguien cuya función especial de que es el libre albedrío, la capacidad de decidir por sí mismo, de tomar decisiones, de forjar, por así decirlo, su propio destino, está imposibilitado o está imposibilitada esa posibilidad porque hay un ser que es el que maneja su voluntad y que decide por él, ¿no? Ujú. Entonces, el encontrarnos con una realidad de que somos, por un lado, seres sometidos a una realidad así, y de repente, por la acción de alguien, por un cambio estructural que se produce, llegar a ser hijos, es una es un contraste muy, pero muy fuerte Ujú. que necesitamos no solamente creerlo, sino entrar en una realidad de comenzar a vernos como Ujú. y vivir como hijos para concretar finalmente esa realidad, ¿no? Si no solamente es algo cognitivo, sino relacional, Ujú, ¿no? Empezar a ujú. experimentar eso, qué lindo. Exacto. Bueno, el autor introduce allí en el día sábado de tarde, ¿cierto? Un relato del bonito, lindo, justamente Ujú. diciendo del caso de su hijito, de su bebé, de su niño, y el caso de un perro, ¿no? Que el perro era obediente, no, supuestamente allí aparentemente un perro que no hacía problemas, sin embargo el niñito, su hijo, hacía problemas, y entonces dice, sin embargo el que recibe la herencia es Es mi el hijo, hijo.
y no es por la conducta, sino porque Él es hijo, ¿cierto? Y allí coloca el autor, dice, nosotros también somos herederos de Dios, no por nuestros propios méritos, sino por su gracia. Y entonces coloca allí, ¿cierto?, como introducción, Gálatas capítulo 3, verso 26, si ustedes me acompañan en sus Biblias, Gálatas capítulo 3, verso 26, que dice lo siguiente, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que aquí empezamos a entender dos cosas, ¿no? Lo que el autor coloca como marco introductorio, ¿no? Es decir, por la fe somos hijos de Dios. Es decir, no hay nada meritorio en nosotros, lo que en la apariencia allí, ¿cierto?, a primera instancia el sábado tarde quería hacernos entender, ¿no? De nosotros no hay nada. Es que, digamos, cuando nosotros enseñamos algo y lo enseñamos en forma correcta, esa verdad enseñada queda en la mente. Y el gran problema con el que se encuentra Pablo aquí es que, habiendo enseñado de una manera, ahora se hace una enseñanza sobre lo aprendido en forma tergiversada, y aprender o reaprender es mucho más difícil que aprender en primera instancia, ¿no? Entonces ahora parece hasta contradictorio, podríamos decir. Confuso, Confuso. Lo que Pablo está tratando de explicar, pero como que es necesario explicar partiendo de la base de una mente confundida, ¿no? Y eso es lo complejo, porque si nosotros a un niño le enseñamos algo, o cuando recibimos un manual de algún electrodoméstico, lo leyéramos desde el comienzo, a ver cómo funciona, nosotros lo usamos primero, después que lo usamos mal, vamos a ver, y entonces empezamos a tener dificultades para entender plenamente cómo funciona esto. Acá pasa lo mismo, y el autor de la lección utiliza una frase allí en el mismo sábado, ¿no? En Cristo tenemos mucho más aún de lo que teníamos antes del pecado de Adán. Se me pareció interesante esa frase, ¿no? Porque Él es el que lo consigue, Él es el que nos determina esa predestinación a ser hijos, Él es el que actúa, pero cuando la mente se ha confundido, entonces, y se ha visto como esclavo y no se puede ver de otra manera, y se ha estructurado para caminar por esa senda, entonces hacerlo entender que es hijo y meterlo en el plano de hijo es complejo, y Pablo está tratando de remar contra la corriente, ¿no? Y el hecho es que muchas veces, ¿no? ¿Cuánto cuesta creer? Una vez hablando con una joven, justamente me decía, pero está todo bien eso, lo entendía perfecto, el tema de conocimiento lo entendía bien, pero le faltaba el nexo que hace justamente Pablo hablando de la fe. Exacto. Somos hijos por la fe. Yo fe. puedo entenderlo todo, pero el creer, ¿cierto?, con ese convencimiento de vivirlo, es justamente el elemento necesario que se necesita, es la fe, ¿no? Yo puse aquí, por fe somos hijos, y hay dos condiciones, que se coloca, ¿cierto?, la ley, ¿no? En el versículo 25, el anterior, dice, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es decir, antes nosotros, si queríamos ser hijos por ley, hijos por la ley, es imposible. Me gusta en esa partecita, es decir, muchas veces nosotros creemos ser hijos por la ley. El pueblo de Israel quería ser hijo por la ley, porque ellos eran justamente de la ley de Abraham, eran hijos de Abraham, ellos guardaban la ley, y entonces ese era complicado para entenderlo, y ellos no entendían el tema de la fe, el nexo de la fe, ¿no? Pero yo, cortito así, para hacer una introducción breve, el tema de la fe, el tema del bautismo, ¿cierto? Ahí juega ¿por qué la importancia en esa relación que veníamos hablando, Fabio? El tema es fe, ley, bautismo, que podamos entender esa parte así breve para luego tocarlo en el siguiente bloque. Mira, yo noté algo allí, como vos decías, lo que ha hecho Cristo ha cambiado la condición de todos los seres humanos a través de los siglos. Entonces, cuando nosotros simplemente entramos en la convicción de que hay una realidad que Dios
ha instrumentado, ¿no?, ese plan de salvación que Él ha ideado en la eternidad, que lo ha instrumentado a través del tiempo, y que en Cristo nosotros encontramos la consolidación de todo ese plan. Por eso encontramos por allí la definición de que la gracia es el accionar de Dios que abate en el polvo el orgullo humano, ¿no? Porque necesariamente cuando nos encontramos con el plan, cuando nos encontramos con el Cristo concreto, cuando la fe es demandada de nosotros, aún Dios pone en nosotros la fe porque es su don, Él está dispuesto a regalarnos ese don, pero es necesario que nosotros entendamos que Él creó el plan, que Él lo hizo, que Él lo concretó, que todo proviene de Él. Todo proviene de Él y ha sido ejecutado por Él, y aún la obra que el Espíritu hace en nosotros es obra de Él, y en la medida en que nosotros... Te corto y seguimos en el siguiente bloque con esta idea, que está linda y la seguimos allí. Muy bien.